Para nada, encantada. Bueno, entonces podemos dar inicio, Tatiana. ¿Cómo quieres hacer tu presentación? Bueno, quiero comenzar pues por saludarles, bienvenidos a todos y todas, gracias por estar en este espacio, a Marta Morales, mi tutora, al maestro Miguel Huertas, a la maestra Rosario, por supuesto a Julia, y a todos los presentes, muchas gracias. En este momento podría entonces presentar el kit, la pequeña cápsula que hice para esto con unas palabras introductorias. Entonces, si bueno, alguno de los moderadores me puede ayudar presentando pantalla, muchas gracias. Dame un segundo, ya te comparto la pantalla, ¿vale? Gracias. Me presento, soy Tatiana Vargas Brad y quiero hablarles de un ensayo. Un ensayo que parte de una pregunta tan simple como ¿por qué estamos aquí? Y el estamos lo pongo en plural ya que el lugar donde naces y creces será siempre producto de voluntades y circunstancias de unos otros que están alrededor tuyo, que podrían ser de un núcleo familiar. Y estas relaciones consideré importantes revisarlas y entenderlas. Y aún así en cualquier momento de mi vida encuentro que es una pregunta muy válida de hacer en plural. Es por eso que en un inicio esta pregunta partía de un ámbito mucho más colectivo, de las personas que habitamos la localidad de Kennedy, porque en este panorama muy general que tengo de la historia de su conformación, encuentro que ha existido un fenómeno importante asociado a la migración, por el simple hecho de que las primeras viviendas de la localidad nacen de un proyecto de autoconstrucción de vivienda en el marco de la Alianza para el Progreso, en terrenos totalmente por ejemplo, ya decido verlos a la luz de mi historia familiar. Mis padres fueron migrantes, entonces yo comienzo a interesarme mucho más por ese historial de ubicaciones que hizo que mis padres estén habitando esta localidad, estén en esta ubicación y no en cualquier otra. Luego estoy yo que siente una extrañeza y apego en unos instantes, desapego en otros. Caminar o recorrer las calles de forma errante, como si por primera vez estuviese aquí. Y la experiencia del lugar, pongámoslo entre comillas, inédito, se vuelve un deambular. Y finalmente, estas tres personas sobre las que centro estas reflexiones, que son mis padres y yo, somos locales. Y ni siquiera nacimos en este lugar, pero conocemos sus calles y carreras, estaciones, semáforos. Somos transeúntes, usuarios o pasajeros que circulamos por aquí como algo ordinario y cotidiano. De manera que migrar, deambular, transitar son tres palabras en las que pienso constantemente. Y a partir de ellas empiezo a hilar recorridos, en los que me pregunto sobre cuerpo, desplazamiento y lugar, así como por el espacio concebido, espacio percibido y espacio vivido. Pero este migrar y transitar no marca el inicio y un fin, como si fuera algo cíclico o circular o cerrado, sino que en muchas ocasiones lo planteo como una curva, en donde quizás en esta trayectoria a los 180 grados tú puedas ver el reflejo de un lugar distante en un lugar presente. Y sobre esta base es que les hablo de ensayo, ensayo como esta forma de escritura, si se quiere, flexible, que analiza, evalúa y explora sobre ciertos temas. En este caso, un ensayo que empezó siendo una escritura alfabética va tomando también otra vertiente de ensayo visual. En este momento, en esencia, son un mismo contenido, pero canalizado de formas diferentes. Así que los invito a que ustedes puedan configurar sus propias experiencias de recorrido a través de mi ensayo escrito y mi ensayo visual, que puedan migrar, deambular y transitar
por todo este hilo de pensamientos que he construido y seguiré construyendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yutus, por presentar el video. Estas fueron unas palabras introductorias dando un poco a entender de dónde viene este interés por estas palabras, esta pregunta inicial que da como rumbo a lo que he hecho hasta el momento. Y hay una parte en la que hablo sobre una trayectoria curva. Y a propósito de la presentación de Aleja, que me alegra mucho haber seguido después de ella, siento que coincido también en ese pensar, es un círculo que no se cierra, sino más bien una trayectoria curva. Y esto lo digo porque en algunas ocasiones estuve leyendo, incluso, bueno, con algunos estudios que indican que cuando caminamos con los ojos vendados, tendemos a andar en círculos. Y eso es porque perdemos un poco el equilibrio en cada paso. Y eso me parece como una metáfora muy bonita, pero que finalmente nunca van a ser como estos ciclos o círculos perfectos. Entonces, me interesa mucho como esas distancias que tenemos con respecto al el lugar de origen y el lugar en el que estamos ahora. Y ahí es donde aterrizo un poco todas las reflexiones que he hecho sobre el migrar, el deambular y el transitar, un poco entendiendo todas esas relaciones de afecto que tenemos por ese historial de ubicaciones que reitero tanto en mi texto, tanto como en el ensayo visual, como en el ensayo escrito, porque siento que esta identidad es un acto de localización, de un estar aquí, y ese estar aquí es también una construcción de todos esos otros lugares donde hemos estado o donde han estado, en este caso, mis padres. Eso también me construye mucho, a pesar de que yo toda mi vida me he criado aquí en la localidad. Creo que por ahora eso es lo que podría decir. Podría seguir ampliando esta cuestión, pero pues sí le quiero como dar la palabra a la maestra Rosario, al maestro Huertas. Agradezco mucho que estén en este espacio. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Me dices que siga, Rosario? Sí, Miguel, te están dando la palabra. Bueno, gracias. Quería de entrada hacerte una pregunta. Yo siempre quedo un poco con dudas de si miré adecuadamente. Entonces quería preguntarte si nos puedes o me puedes ampliar un poco la idea de explorar el ensayo visual, por si eventualmente me perdí de algo, no sé. Pero, y también si nos puedes contar, atrás tuyo hay algo, eso hace parte de este trabajo, no sé, me pregunto por la escala de lo que estás haciendo, de los materiales, no sé, un poco de este hecho plástico visual que creaste, que nosotros visitamos es a través de la red, claro, pero ¿cómo es eso su escala, sus materiales, no sé, y cómo lo fuiste construyendo? Sí, claro que sí. Entonces, me permito como hablar de esta parte de ensayo visual, que es un poco más abierta y de pronto podría ser menos clara en comparación a entender un ensayo escrito, que en este caso en la página web ustedes lo pueden encontrar en el botón leer el ensayo y lo pueden descargar en PDF o consultar directamente en la página. Ya lo que sucede en el botón de recorrer es que a través de esos títulos del ensayo escrito, porque todo partió al inicio de un ejercicio de escritura, y de esto pues ya me referiré entonces al proceso y un poco la imagen que ven atrás,
Y es que en un inicio, como yo lo planteaba en el video, quería hacer una especie de mapeo o cartografías o preguntas que iban más en torno a mis vecinos, si se quiere, y a todas las raíces de ese territorio, pero un poco viendo hacia afuera, hacia otras personas. Ya luego, con el contexto del aislamiento, especialmente en esta localidad que fue muy estricto por semanas, esa imposibilidad igual también fue potencia para yo volcar esas preguntas hacia mí misma, que fue lo que pasó en muchos casos en estos proyectos, y fue algo muy rico y muy valioso. Entonces, por ejemplo, lo que ven atrás es un lienzo muy grande que en un inicio tenía una pintura que hice en pintura 3 y la borré, la lijé, la pinté de blanco, porque sobre eso quería empezar a hacer como mapas y cosas en gran formato. Pero igual luego empecé a encontrar como unas, porque todo ese tiempo he estado pensando también en la idea de collage y todo el tiempo quise hacer collage. Entonces, en un inicio sí hice como un croquis, recorté tela del mapa de Kennedy y empecé a trazar cosas que a veces borraba, quitaba, ponía, fue como un tablero, pero que finalmente decidí que ahí no iba a ser una obra, sino que me iba como extender y explayar por la web, porque siento que en esa interactividad y en esa navegabilidad que permite todos estos medios, ahí se podían configurar otras experiencias de recorrido. Entonces, lo que pueden encontrar ahorita como en este botón de recorrer en mi sitio web es una serie de títulos de mi ensayo escrito, pero que ya yo los pongo en forma de video o pongo, no sé, espacios donde puedes arrastrar palabras y cosas así, que es ya un poco más libre, de libre asociación y que de una u otra forma son suplementos, el ensayo escrito y el ensayo visual. Por eso yo en el ensayo como tal en PDF nunca puse imágenes de las que hice para el ensayo visual o fuera secundaria o describiera los procesos que hice a través de la web, sino que eran canales que podían ser autónomos. Pero de una u otra forma, que ustedes pudiesen consultar ambos también enriquece mucho todo este contenido que, como he dicho antes, en esencia es el mismo. Y ya. Perdón, yo meto la cucharada. ¿Está bien, Miguel? ¿O querías cómo continuar? No, está bien, sigue, sí, por favor. Vale. Bueno, yo quiero felicitar profundamente el trabajo de Tatiana y también esa dirección de la maestra Marta, porque cuando hablamos en la mitad del semestre, como hiciste esa presentación de avance, aún estaba muy en la nebulosa ese proyecto. Y yo creo que ahorita lo que hiciste fue que agarraste el problema y aprovechaste justamente la plataforma de la virtualidad para darle un giro magistral. A mí yo celebro de verdad lo que lograste hacer. Y hay un asunto que a mí me parece clave en este proyecto precisamente, es porque ese texto que tú nos presentas y que de hecho digamos que el método que yo implementé fue primero el texto y enseguida el recorrido o esa invitación a recorrer esta cartografía. Entonces, obviamente, cuando tú empiezas a hacer como toda la descripción, que es un ejercicio muy riguroso y muy juicioso, hay una confianza plenamente sobre la potencia de las palabras que nos pones a nosotros en una condición casi del lector que cuando se aproxima a los textos de Manuel Ancísar en toda esta cartografía sobre el territorio colombiano y es como, pero ¿dónde están las imágenes? ¿Por qué no hay imágenes que representan ese lugar o ese territorio visitado? Y en ese sentido yo siento que tú agarraste muy bien el problema porque por un lado,
está como toda esa reflexión de ese entorno familiar, esa tradición, esos personajes que también se vuelven como esos nodos de detonantes, ¿no? De conexiones, y me encanta esa paradoja de Esperanza, que es la tía, y Consuelo, que es la madre, si no estoy mal, porque son esos también, esa es la potencia de esas palabras que vislumbran un desplazamiento o que vislumbran una posible quietud o un posible estado de permanencia. Entonces, por ese lado, el asunto del texto yo lo encuentro tremendamente poderoso, tremendamente claro, muy rico, muy bien organizado, también de una honestidad y una cosa muy bonita en términos de como de esa reflexión de lo íntimo, esa reflexión también de quién eres tú como mujer, como habitante de esta ciudad, como, ¿sabes? Como que no es una cosa de lamentos, ¿no? Sino como nada, esto es así, esto es como muy, muy racional, y eso creo que ahí tiene un poco la culpa la maestra Marta, yo le adjudico esa disciplina, pero por el otro lado, cuando ya uno de nuevo puede navegar esa cartografía o esa gran constelación de momentos de la ciudad, es verdaderamente magistral. A mí me encantó porque es una vuelta de tuerca de lo que nosotros conocemos como ciudad, y de hecho yo me declaro totalmente como sorprendida y como muy agradecida que tú nos muestras esa otra Bogotá, que uno siempre es como, no, pero es que esto es un caos, esto es un drama, y al final las imágenes sí se vuelven de una cosa muy elegante, muy poéticas, o sea, los videos son absolutamente sensacionales, en el sentido también que utilizas la herramienta de dron, o que utilizas esa imagen elevada como abuelo de pájaro y nos vas llevando, y aún así es una imagen que te está mirando a ti, ¿sabes? Como a ti, como una mujer, como sujeto, que está haciendo ese recorrido por este círculo, ¿no? Por esa insistencia. Y adoro mucho, o adoré mucho los elementos, esa bandera totalmente desgarrada, esos suerte de columnas que se atraviesan allí. Es como, bueno, pero este territorio, ¿esto dónde es? Esto es como una suerte de contrario, o sea, te lo juro que fue para mí un hallazgo muy, muy bonito, muy potente. Y por el otro lado, cuando ya nos sumerges en ese video, que además me imagino que lo realizaste con tu padre en el taxi, entonces yo también estaba ahí contigo, ¿sabes? Como que eso pues fue una experiencia sensacional, porque es de nuevo, pero si nos metimos por aquí y la señorita del Waze dice, no, por aquí no es, sino torne por el otro lado. Entonces también es como ese uso y el empleo de esas herramientas de la contemporaneidad que uno ya las pasa de largo, ya las toma como, bueno, que va, eso es totalmente obvio, pero tú conviertes esas herramientas también como lo transponas como a tu favor, y eso es muy, muy potente, eso es una cosa que yo realmente celebro. Me gusta mucho como de nuevo la historia de Rico, es algo verdaderamente encantador y como muy íntimo también, pero entonces ese punto de quiebre donde muestra esa fragilidad de tu padre o esa fragilidad de cualquier persona quien está también presionado por ese medio o por ese imaginarse en otro contexto, y nos dejas también en una suerte de deseo, ¿no? De imaginar, de, de, de pretender, como tú misma lo expresas. Entonces, pues nada, no quiero como hacer muy extensa esta suerte de homenaje y de celebración, sino dejarle la palabra a Miguel y ya más adelante volveré a intervenir. Bueno, Tatiana, sí, pues es que yo quisiera comentarte algunas cosas, pero evidentemente esto está marcado por el hecho de que es la primera vez que tengo contacto con tu trabajo. Y
con los comentarios uno corre siempre el riesgo de hablar más de uno mismo que del trabajo que está viendo. Y entonces, evidentemente, en este momento lo que tengo como una impresión más fuerte son cosas que pasan por mi cabeza y que no sé hasta qué punto puedan serte pertinentes o útiles. Bueno, ya escuchaste el comentario de Rosario, que es muy detallado en cuanto a lo que presentas y que había tenido contacto contigo, y entonces me alegra que se dé ese comentario, y porque, perdón, lo que voy a mencionar es una serie de resonancias que me produce tu trabajo. Evidentemente la primera es de orden teológico, porque es que la pregunta de por qué estamos acá es la pregunta del ser humano, es la pregunta existencial, es ¿por qué estamos acá? ¿Por qué tenemos una vida material? ¿Qué es esto? ¿Tiene sentido o no? Claro, me parece que el arte evidentemente tiene toda esta condición de volverlo siempre uno a los puntos originales, a las grandes preguntas. Y como te digo, puede ser una mirada muy personal, pero creo que todo el que me ha oído sabe que yo no puedo decir 3 frases sin citar a Benjamin, y evidentemente el hablar de un lugar, de un estar, de unas preguntas que tienen que ver con el pasado, el presente, el futuro, que es un nudo muy complejo y muy interesante que sí, yo te sugeriría seguir explorándolo, porque es fascinante. Es decir, padres inmigrantes a Bogotá, pero está Estados Unidos, está la ciudad, está el techo, está la localidad de Kennedy. Bueno, ahí hay un material que es fascinante. Y claro, Benjamin siempre habla del lugar en donde se entroncan la historia y la teología. Esta tremenda fuerza de la pregunta de por qué estamos aquí, que compromete todo, compromete la historia humana, compromete nuestros aciertos y desaciertos, nuestra ternura y nuestro terror, ahí está todo. Pero evidentemente pues tú centras esta pregunta en el lugar donde vives. Alguna vez hablaba con un arquitecto de la facultad, una persona que ha estudiado mucho la ciudad, la arquitectura, un gran pensador de cosas, y yo le hablaba de mi interés por la arquitectura, y le decía, es que me parece que la arquitectura es una cosa demasiado importante como para dejarla solamente en manos de los arquitectos. Y creo que es importante, este trabajo tuyo apunta hacia algo, hacia un sector que es importante y que nos hace mucha falta. Las imágenes de la ciudad, de su devenir, evidentemente pues la ciudad es uno de los clichés contemporáneos, y si uno mira los discursos, por ejemplo, de la alcaldía y las convocatorias y todo lo que se habla respecto a la ciudad, uno diría, pero más, o hablar otra vez de la ciudad, pero es que justamente en esa sobreabundancia de discursos hay muchos estereotipos, y con los estereotipos se pierde la experiencia, se pierde lo vital. Y claro, tú recoges tu experiencia, tu sentido más vital en este trabajo, y me parece que eso es muy valioso. Entonces es inevitable verte y escucharte y no pensar, es inevitable pensar en
no sé, el aeropuerto de techo, el hipódromo de techo, la visita de Kennedy a Bogotá, que son elementos tremendamente importantes que nos hablaría mucho de lo que somos hoy, pero que se vuelven como un discurso excesivamente especializado. Sí, hay muchos arquitectos, hay muchos urbanistas pensando la ciudad, hay otra vez, sobreabundancia de discursos, pero en medio de todo eso, las imágenes sensibles de la experiencia real de la gente en los lugares no abundan. Y es muy interesante que tú tomas como núcleo esta experiencia familiar, que por sí ya es muy rica, y entonces se sitúa en un lugar tremendamente también fascinante, complejo, por su complejidad en relación con la ciudad y con nuestra historia. No quisiera alargarme más, también me encantó el juego de palabras con los nombres de tus familiares. Me recuerda a Zenaida Osorio, la profesora de diseño gráfico, que vive en la vecindad de la universidad, y decía, no, es que yo vivo entre la soledad y el recuerdo. Y claro, las palabras son más que simples términos que denotan algo. Ahí hay una cosa también muy fuerte, casi que uno sentiría como el azar o el destino agazapado detrás de ellas, y entonces es muy... es uno de los puntos muy interesantes acá. No sé si esto que te digo te diga algo, te aporta algo, primera vez que hablamos, pero realmente me parece tu trabajo tiene un potencial que espero que no lo sueltes y que sigas profundizando en él, porque ahí está toda la historia, incluso como el sentido de la vida, la pregunta existencial. Yo quiero también añadir una cosita, y es que ahorita que nosotros estamos tratando de crear redes y con todo este tema de la creación de este gran archivo de tesis que se está por fortuna guardando tanto en grabación como en el soporte de la página web que ustedes bellísimamente yo siento que también estaría muy interesante, Tatiana, si tú logras vincular este proyecto a muchas de las dinámicas de investigación que, como lo menciona Miguel, se están dejando ver en la facultad, y me refiero puntualmente al laboratorio de cartografía digital o de historia digital que está liderando el profesor Luis Carlos Colón. De repente estaría bueno, Marta, si tú haces como una suerte de link o de presentación de Tatiana, porque este es el tipo de proyectos que nuestra escuela requiere justamente para darse esa visibilidad en el sentido del uso de las herramientas, en el sentido también de esa dislocación desde lo teórico o lo conceptual, para justamente empezar a configurar estos nuevos lenguajes o estas nuevas reflexiones que vienen desde el campo de las artes plásticas. Entonces, es más que todo una invitación a entrar en contacto con Luis Carlos y con el grupo que él está liderando. Bueno, sigo yo ahora. Sí, Marta. Bueno, agradecerles a Miguel y a Rosario, o Rosario de Miguel, voy a hacer el orden. Muchas gracias por los comentarios. Yo quisiera decirles como agradecerle a Tatiana su trabajo, porque son mis intereses también, y cuando Tatiana se acercó a mí para que le dirigiera el trabajo de grado, de alguna manera yo estaba un poco asustada, porque dije hasta qué momento yo estoy también involucrada ahí, porque hace como ya 2 años va a ser que empecé a trabajar en lo de las cartografías en el taller de pintura e instalación, y Tatiana tomó la asignatura, fuimos a Kennedy porque es una de las actividades que hacemos con esos ejercicios, y me tocó como hacer todos esos recorridos porque nos fuimos en un SITP y ver como toda la experiencia de lo que era
llegar a Kennedy y lo que significa la localidad y todo esto, para mí fue como muy interesante esa experiencia. Y otra de los puntos era que yo siempre en pintura e instalación tengo como base el texto de Eduard Soja, y siempre les hago énfasis mucho en ese texto, que es muy bueno. Es un geógrafo que toma la idea de Lefebvre, pero cuando uno se va a la fuente que es Lefebvre, es de pronto muy filosófica, muy abstracta, muy aburrida, pero para nosotros los artistas creo que Eduard Soja lo hace perfecto en ese libro, y Tatiana sí, muy pila, leyó el texto y creo que en eso congeniamos, de emocionarnos por ese texto y darnos cuenta de lo que había de valioso en ese texto. Entonces, como que fue una de las cosas que sentí mucho aprecio, por el hecho de que ella ya se haya dado cuenta de las posibilidades que tiene ese texto a partir de Soja. Si se dieron cuenta, otra cosa de las características de Tatiana que me gusta mucho es que ella trabaja el sonido, trabaja la imagen, trabaja el texto, es muy buena con el lenguaje. Yo en una clase le decía a ella que ella es excelente en la forma que elabora su discurso hablando del trabajo de los compañeros. Tiene una habilidad con el lenguaje muy grande, y creo que eso fue lo que más me gustó del trabajo al final, que logra unir esas capacidades que ella tiene como tan diversas en todos los campos. Yo le veo futuro en el sentido de que ella, por donde quiera entrar, va a poder hacerlo y lo va a hacer muy bien. En eso la felicito mucho. Y gracias por la experiencia de poderla acompañar. Listo. Ok, Tatiana. Sí, quiero recoger un poco todo lo que han dicho, dando gracias pues por todos esos comentarios. Realmente me dan vida, me llenan mucho, y es muy chévere tener toda esta retroalimentación, porque algo que hablábamos en una charla que tuvimos ayer con egresados, ellos toman distancia un poco de todos esos procesos que tuvieron de trabajo de grado. Yo decía que también necesitaba tomar un poco distancia y dejar reposar todas estas cosas que he hecho, porque claro, uno las terminó, no sé, hace unos días, una semana, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué hice? Entonces, me parece muy chévere poder oír como todas estas voces, que no fuesen la mía propia todo el tiempo frente a un computador, dialogando con todas estas reflexiones que tenía y necesitaba como sacar. Entonces, y hay muchas cosas que me orientan a hablar de la continuidad de este proyecto, y eso es algo importante para mí, que incluso en el texto yo concluyo diciendo, y bueno, ahí ya pasaré como un poco a las preguntas que veo que hay en el chat, y es que o sea, yo concluyo diciendo que para mí fue un ejercicio muy importante y necesario poder ver un pequeño trozo porque de verdad es pequeño en comparación a toda esta inmensidad de cosas y este universo de los que habla el maestro Huertas, ver un pequeño trozo de historia de localidad, de la historia de la localidad a la luz de mi historia familiar, que por sí, o sea, ya hay otras personas, otras historias, otras migraciones en circunstancias totalmente distintas y, si se quiere, incluso adversas, eh, pero claro que primero necesitaba examinar ese historial de ubicaciones mío. Entonces, agradezco mucho todos esos comentarios. Yo también le agradezco mucho a Marta, porque claro, ella recoge toda esta experiencia desde el taller de pintura e instalación, y de verdad que para mí fue muy, muy importante haberlo cursado, y siento que todo, o sea, todo inicia ahí. Me fue muy valioso leer a Eduard Soja, cómo hacer todo este ejercicio de las cartografías. Era algo que a mí me interesaba mucho, y yo venía de una experiencia de intercambio durante un año. Entonces, pues fue muy valioso como llegar y luego recoger cosas, experiencias que había vivido en el extranjero, y luego ya pensar en cartografías, en atlas, en mapas, a partir del estar aquí de nuevo, y que ya yo era una persona distinta, veía estos lugares de una forma diferente, y empezaba mucho más a asociar todas estas remembranzas de lugares distantes con respecto al lugar en el que siempre había estado.
Entonces me fue de verdad muy valioso también durante todo el proceso, porque hubo un tiempo en el que claro, como esta crisis de negar lo virtual y no saber qué hacer en cuanto a lo plástico, pues ahí el bastón mío siempre fue la escritura y Marta, o sea, sobre todo cuando empezó el aislamiento muy estricto en la localidad, me dijo como, Tatiana, ¿usted qué va a hacer? Pues escriba. Entonces, por eso fue que en un inicio, como el germen de todo fue la escritura y fue ese ensayo escrito porque ahí me estaba apoyando y nada, agradezco mucho todo ese proceso, todas las discusiones, las charlas, los encuentros, porque Marta siempre estuvo ahí súper pendiente, muy atenta, no solo de mí, sino también de Juanita y de Sofía, que son mis compañeras con quienes compartí este espacio de tutoría. Y bueno, de verdad, otra vez agradecer, no sé si puedo pasar a contestar preguntas, que veo que hay varias. Tatiana, sí, contesta las preguntas. Hay varias en el chat que te están enviando. Bueno, pues creo que comienzo con la de William, que los moderadores del chat me corrigen si quizás no es la primera, como que tenía en mente para mi proyecto de grado antes de la emergencia y con qué medios trabajo usualmente. Bueno, y cómo fue ese proceso de cambio de medio. Pues como lo digo en el video, yo quería extrapolar un poco esta pregunta del por qué estamos aquí a un contexto de localidad, de preguntarle a mis vecinas del barrio, de la cuadra, incluso yo en este momento vivo en Castilla, en el barrio Castilla, pero antes yo toda mi infancia la pasé, bueno, parte de mi infancia, en Casablanca, que está mucho más cerca a este corazón de la localidad que es Ciudad Kennedy, donde empieza todo este proyecto de construcción de vivienda y ya luego este modelo de urbanización por manzanas se extiende a lo largo de la localidad y Casablanca es como un hijo de todo esto, que ya es un proyecto privado, pero bueno, en fin. Entonces nosotros llegamos, mis papás llegaron como inmigrando por primera vez a Bogotá, a este lugar, ahí yo crezco. Entonces como que quería indagar por las personas que en este momento habitan en esos lugares y luego pues también aquí en Castilla, preguntándoles, sobre todo como personas obviamente que viniesen de otros lugares, que no fueran de Bogotá, preguntarles cómo llegaron aquí y así, y comenzar a hacer esta serie de cartografías o incluso mapas blandos, que es un término que yo tomo en el texto, pero para hablar de esta suerte de mapas que no necesariamente tienen una correspondencia geográfica, sino que hablan más de los afectos por los lugares. Entonces, eso era lo que yo tenía en mente. ¿Y con qué medios trabajo? Es una pregunta extraña porque durante toda la carrera yo nunca me casé con un medio en particular. Siento que tengo unas fortalezas con algunas cosas, pero a veces por esas mismas fortalezas como que me desapego. No sé, por ejemplo, con el dibujo, bueno, cosas así. Y por eso como que últimamente estuve trabajando con el video, pero yo no, tampoco es que diga que, ay, yo hago video o algo así, porque a veces siento que o soy muy torpe o, bueno, no sé, o sea, cosas con el medio, pero que igual por esa torpeza, digamos, o algo así, me atraen. Entonces, últimamente he hecho algo de video, pero lo que a mí más me ha llenado ha sido la escritura durante todo este proceso y durante el intercambio también fue así. Entonces, por eso creo que eso hizo que fuese mi punto de partida, porque era algo que venía haciendo más que las otras cosas, que por ejemplo el collage, pero que todo estaba ahí orbitando siempre en la carrera. Entonces, espero haber respondido tu pregunta, pues el proceso de cambio de medio, lo había dicho antes que este tránsito a
a lo digital, a lo virtual. Al inicio fue una negación que creo que se notó mucho en la asesoría que yo tuve con la maestra Rosario, en la que sí, al inicio yo no tenía planteado que lo que iba a hacer era contenido web y ahí me iba a explayar e iba a pensar recorridos a partir de una navegabilidad. No, al inicio yo solo quería hacer collages, pero no lo tenía muy claro por los materiales y por todo eso. Entonces fue como de esa negación a la aceptación y abrazar totalmente estas nuevas plataformas. Si quieres, te leo las preguntas para que... Porfa, sí. Bueno, la pregunta que sigue la hace David Piraza y dice, ¿podrías ahondar en cuáles son los lugares del mundo que configuran la pluralidad de tu trabajo y de qué manera estos construyen tu identidad, tu ser? Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Esos lugares, bueno, se me hace difícil mencionarlos todos porque muchos no son estrictamente míos, sino que son de todo otra vez, historial de ubicaciones de mi familia. Entonces, para mí, los lugares de mis padres son también mis lugares, por el hecho de que sus tránsitos o migraciones por ellos me construyen a mí. Entonces yo podría entre eso mencionar, no sé, Medellín, Pereira, luego hay pues claras referencias a una migración a Estados Unidos, entonces como toda toda el área de Queens, de Jackson Heights, todo eso, porque pues finalmente yo nací allá, pero nunca me crié. Es una persona que tiene esta doble nacionalidad y pues sí, como esta identidad confusa de infancia es lo que de una u otra manera me hizo recoger preguntas para llegar a lo que he hecho en este proyecto hasta ahora. Luego ya está Bogotá, que siempre que me pregunta alguien externo como de dónde eres o algo así, pues yo digo, soy de Bogotá, yo no me extiendo en explicaciones, pero que sí, o sea, no es este desapego de que no me siento de ningún lugar o soy un ciudadano del mundo, como por decirlo así, super light, no, siento que sí tengo ahí unas preguntas y unas pulsiones por esto del sentido de pertenencia, de qué es ser ciudadano, y que sigo construyendo, entonces me es una pregunta difícil de contestar, pero que esto de no sentirse de ningún lugar en particular, creo que tampoco es, o sea, tampoco es porque en el ensayo como que igual estoy reiterando sobre el estar aquí, el estar en la localidad y bueno, creo que es eso. Dale. La siguiente pregunta te la hace Valentina Barrera y dice, ¿cuál fue el descubrimiento que más te sorprendió durante esta exploración de recorridos en el territorio? Bueno, yo creo que, bueno, no podría mencionar un territorio en específico, pero el descubrimiento que más me sorprendió, creo que yo lo menciono en mi ensayo cuando hablo del deambular, y es de una experiencia que tuve durante el tiempo de intercambio en el que estuve haciendo como algunos viajes que, bueno, algunos fueron bastante particulares porque eran también un migrar extraño. Yo estuve durante 9 meses en París, pero por ratos, bueno, el alojamiento allá es una cosa complicada y como que cuando ya no había renta, como lugar donde estar con mi amiga Laura, con quien compartí esta experiencia, al final de todo decidimos como, bueno, ya no vamos a tener un lugar, dejemos las maletas en el equipaje cuidándolo con una persona por semanas y vámonos a algún otro sitio donde sea más barato existir. Entonces, hubo un viaje a Rumania y entonces ahí en el texto yo hablo de una experiencia de cuando me subo a un bus. O sea, este bus era tan viejito, sí,
como tan particular que me recordó, o sea, inmediatamente me transportó a estos buses cebolleros en los que por las mañanas me llevaban mis papás pues para ir al colegio en bus. Y ahí, claro, o sea, mis propias configuraciones espaciales cambiaron, mi propia percepción, entonces ya al volver de todo esto del intercambio y demás, y de transitar, por ejemplo, por el Monumento de las Banderas, que era un lugar que yo antes no, o sea, siempre me había gustado, yo sentía un afecto, pero que luego empecé a habitarlo un poco más, a ir por puro gusto de visitar el monumento, de ir a pensar, y que creara como unas comunicaciones entre lugares distantes y el lugar cuando estaba de viaje en Rumania, pensando un poco en la avenida 86 rumbo a Bosa, como me pasó en el Monumento a las Banderas, en donde yo ya pensaba bueno, en todas las experiencias previas que había tenido y en el estar aquí. Entonces, son como estos momentos. No podría hablar de estos territorios en específico, sino como todas estas conexiones que hay entre lugares remotos. Y ya, gracias, Vale, por tu pregunta. Dale, ya no hay más preguntas, pero David Lozano pidió palabra, entonces si quieres le damos el espacio. Listo. Bueno, es que me encanta oír tu trabajo y todas las referencias que haces a Kennedy. Yo nací en Kennedy y fui testigo de todo lo que tú hablas, o sea, en otro momento, o sea, unas generaciones anteriores y oír en una generación nueva esa mirada sobre el territorio me parece emocionante. Y me parece muy valioso en el sentido de la memoria, pero también de algo que tú hablas de los afectos y de la afectividad, o sea, de realmente lo que es, lo que marca realmente en el ser. Entonces, digamos que hay una historia compartida con tus padres, o sea, mis papás también fueron desplazados, venían del campo, ¿sí? Llegan a Kennedy, la autoconstrucción, los lugares icónicos que tú trazas, digamos, cuando hablas trazas unos mapas mentales que inmediatamente me sirven a mí para tratar también de hilar y de reconstruir un tejido que a veces se siente muy frágil en la memoria, precisamente porque hay una cuestión de tiempo y de distancia que ha pasado, pero que cuando tú los nombras, y creo que ahí tiene la potencia de la palabra y de la imagen, al determinar esos sitios uno empieza a construir una serie de relaciones de sentido entre esos lugares y permite precisamente reconstruir un viaje a partir de hacer ese viaje también, ¿no? Ese viaje por la memoria. Entonces pienso que un trabajo valioso para entender no solamente la capa actual de lo que es Kennedy, sino unas otras capas anteriores, y creo que así es que se construye el territorio, por una serie de capas y de huellas que quedan sobre el territorio. Seguir esas huellas del lado del arte pareciera que es un trabajo recurrente, pero creo que todo lo contrario, siempre que llegamos al territorio tenemos que saber de cuáles son las herramientas que debemos valernos, tenerlas en claro y desplegarlas allí para recoger, para explorar. Creo que son palabras importantes y digamos que lo que tú propones, esa noción de apego, desapego, o sea, son palabras que tienen muchísima potencia y que seguramente van a ser fundamentales en lo que después seguramente va a ser el habitar otros territorios y habitarlos a partir precisamente de una memoria presente en la medida en que se construye también en el presente. Pero obviamente que hay todos esos sustratos, ¿sí? El Kennedy del que tú hablas, el monumento a banderas, que después cuando entré a la universidad, por ejemplo, descubrí que lo había hecho mi profesor de escultura,
que en ese entonces no, era mi profesor de escultura, pero pues lo había hecho anterior, en el 48, que era el profesor Neira, y entonces uno se da cuenta de la cantidad de energías que hay en esa construcción del territorio, ¿no? El proyecto, por ejemplo, y recordarlo, el proyecto que hace Cristancho con Miller Lagos y con una cantidad de estudiantes sobre Kennedy, que también actualiza, ¿no? Entonces, esa actualización de la memoria me parece que está del lado de tu trabajo y bueno, era simplemente un comentario antes que cualquier otro tipo de cosas o de pregunta. Muchísimas gracias, maestro David. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Jonathan, que estás moderando el chat. ¿Hay más preguntas? No, maestro, no hay más. Juan tiene unas palabras. Las últimas palabras. Por el chat. Sí. ¿Tus últimas palabras? Sí, yo solo quería hacer una breve mención sobre el trabajo de Tatiana, que a mí me parece muy interesante, y es cómo su trabajo logra hacer de una experiencia personal un tema universal, como es este tema de la migración. Yo creo que es una situación también muy común, además, en Colombia, que todos tengamos algún familiar que esté en Estados Unidos o en condición de migrante, en muchas maneras. En mi caso familiar también es así. Y cuando veo un trabajo como este me parece muy interesante, porque es también como dignificar esa otra historia de qué pasa cuando toca volver, y cómo uno pues tiene que volver a ser como el nido y el nicho. Y me acuerdo también de cuando Tatiana tuvo la oportunidad de ir a Queens, Estados Unidos, a donde ella había nacido, y decía, yo siento que esto es mío, como que siempre lo había tenido escondido en alguna parte, y me parece que son dos sensaciones que Tatiana logra dignificar como muy bien, la de la migración y la de la sensación de memorias que uno, como que el espíritu habita en lugares a los que todavía no ha ido. Y nada, quería felicitarte porque en efecto tú tienes una capacidad técnica en todos los ámbitos que es sorprendente, pero que no se queda solo con la capacidad técnica, sino con un trabajo y una capacidad reflexiva que lo lleva a otro nivel, y que siempre he admirado un montón. Y pues nada, eso era. Muchísimas gracias, Juan. Me llena. Ok, Tatiana. Ok, listo. Pero Heber creo que quiere hablar antes. Dale, Heber. Espera un momento ya. No, yo quería, pues, como todos, primero felicitar mucho a Tatiana. Su trabajo me pareció, pues, precioso, muy coherente, y yo creo que, aunque ella lo pone en términos de ensayo o de un tema inconcluso, en cierta forma, como un camino, quizás medio andado, pero me parece que los resultados a los que llegó actualmente y que nos muestra pues en su tesis, me parece que han dejado como que sí hay como un contenido como muy bien concluido. Y pues en lo personal yo pues quería como sumarme como a ese sentimiento de familiaridad con el espacio, también como habitante de Kennedy. También, como decía el maestro David, pues también soy habitante de acá, también, digamos, mi familia llega a estos lugares en situación de migrantes, ¿no? En medio de un conflicto. Y me gustó mucho, digamos, el trabajo de Tatiana, porque pone como sobre la mesa como un croquis
en esa suerte de mapa blando, yo creo que nuestras experiencias como habitantes se pueden sumar y seguir construyendo o seguir aportando como esa propuesta que valientemente Tatiana pues inició y generar como una suerte de red de nodos experienciales. También tengo como una visión muy arraigada de Kennedy, seguramente pues desde mis propias experiencias, fijándome emocionalmente en otros detalles con respecto a su construcción, a su densidad poblacional. Creo que no es gratuito que Kennedy sea como la localidad más poblada de Bogotá, y que eso se relacione históricamente pues con esa promesa de progreso con la que se inició esta localidad. Ese sentimiento, o ya sea como a manera de esperanza o a veces más bien como decepción. Lo que mencionabas del monumento de banderas, quizás yo lo veía más como un poco desde la periferia de Kennedy, pero en efecto es un eje, ¿no? Kennedy Central, pues digamos que es como emblemático, ¿no? Sus conjuntos y ese eje, ¿no? Entre la Boyacá y la Avenida San Américas, no sé, me tocó bastante, lo sentí muy cercano, sentí como esa necesidad de ser parte de esa construcción de memoria, de sumarme a ese sentimiento. Y bueno, por último, una vez más, Tatiana, felicitarte por tu valentía, por tu manera muy brillante de acercarnos a pues tu visión al público y al mismo tiempo de acercar pues a Kennedy y la experiencia de los que habitamos esta localidad pues al público. Y ya. Bueno, digo algo rápido antes de que la maestra Rosario intervenga. Y Martín, muchas gracias por tu comentario, en serio, de verdad. Yo sí percibo que hay también otras personas, y sé que han habido otros compañeros dentro de la escuela que también habitan esta localidad, y es inevitable uno hacerse preguntas sobre este territorio. Entonces, me alegra mucho todo lo que dices, y nada, o sea, hablemos de como después, y muchas gracias. Bueno, yo quisiera ya como cerrar y también dejar como sobre la mesa un tema, Tatiana, que tiene que ser muy interesante también para ti y que es una sugerencia para estudiar, y es, digamos que el territorio en donde tú te estás parando, desde lo cartográfico o desde el levantamiento de mapas, tiene que ver también claramente con un asunto político. Y en ese sentido a mí me parece que está tremendamente vinculado con todas estas prácticas de colonización o todas estas prácticas de métodos científicos de estar haciendo una suerte de una nueva lectura de esos territorios. Pero a diferencia de toda esa tradición que viene obviamente de unas, digamos, latitudes o de un pensamiento occidental, digamos que la lógica en este tipo de prácticas es ir a territorio, ir a terreno, agarrar la información y luego regresar, es lo que llamamos nosotros en las ciencias. Es como, bueno, son esas prácticas extraccionistas que se están haciendo y que digamos que se empiezan a constituir como un volumen de información o un volumen de material levantado en campo, por decirlo en esos términos. Pero a mí lo que me parece muy interesante de tu proyecto y es que difiere justamente de esas prácticas en tanto tú estás involucrada en territorio, estás involucrada precisamente con la comunidad y estableciendo unas metodologías de investigación muy propias de las ciencias, que es la etnografía. Entonces ahí también encuentro muy, muy valioso como la potencia de este proyecto, y siento que cuando tú realizas estos videos o cuando realizas justamente estos desplazamientos, hay un asunto muy, muy bonito, y es que nos alcanzas a develar
esa presencia de tu cuerpo habitando este territorio, pero también nos haces ver como esa presencia de esos intersticios, esos lugares en donde empiezas tú a habitar, a desplazarte y a sugerir unas nuevas entradas o unas posibles salidas. Entonces, todo esto está enmarcado justamente dentro de una suerte de líneas imaginarias que dibujan esa cartografía, que dibujan este gran mapa, pero son unas líneas que se expanden, que son totalmente porosas, que son totalmente elásticas en ese sentido. Entonces, por esta razón, y ya no me quiero extender más, yo quisiera proponer ante este grupo que nos está acompañando hoy a que se reconociera este trabajo de Tatiana como una tesis meritoria. Yo sé que estoy demasiado, no sé, fuera de base en términos de lo académico, pero si fuera posible que quede muy, muy claro que es mi deseo y darte un gran abrazo de felicitación por este proyecto y a la maestra Marta también. Yo no sé si me estoy metiendo en camisa de 11 varas, no sé si a Mercedes la estoy metiendo en un embrollo burocrático administrativo, pero es mi deseo proponer esta tesis meritoria. No sé, Miguel, qué pena, Miguel. Sí. Creo que no se puede, Rosario, porque creo que esta la quitaron ya creo que todos los trabajos, se elige por facultad un trabajo de grado entre todas las escuelas, y ese es el que va creo que mejores trabajos de grado, no sé cómo es, pero por escuela ya no tenemos tesis meritorias o trabajos de grado meritorios, es ya facultad que se mandan de las escuelas y de cada escuela se elige uno para la facultad. Sí, Miguel. Cuando es esa burbuja en los trabajos de grado en varias facultades, como en Derechos Humanos, entonces el Consejo Superior decide que los trabajos de grado no son en sí mismos, pierden esa categoría y se convierten en asignaturas. Al ser asignaturas no tienen la posibilidad de ser ni meritorios ni laureados o tener alguna distinción especial. No está. Y lo que está refiriendo la profesora Marta Morales, es una especie de reconocimiento a los mejores con esa figura de mejores trabajos de grado, y usualmente se escogen dentro de los que sacan la más alta nota por escuela, y pasan a esa otra instancia donde el estímulo no me acuerdo qué es, pero digamos que es como también un lugar simbólico, pero un lugar también que tiene algún tipo de no sé si es para hacer una maestría o algo así, pero es una especie de compensación que asumió la escuela, la facultad, pero no la universidad. Y ahí la propone el director o la directora de trabajo de grado, hace una carta de presentación del proyecto de la estudiante o del estudiante y la presentan a la facultad. Yo no me acuerdo los tiempos que hay para eso, pero digamos que sí, lo que dice Marta, lo que dice David es correcto. Yo le decía a Rosario que íbamos a consultar por el interno, porque ahora todo se nos volvió el interno, digamos, para no generar expectativas que pues que no están dentro de los reconocimientos en el pregrado. Pero lo que dice Marta, sí, se puede recomendar y lo hace la directora de trabajo de grado a la facultad. Yo no sé si Miguel tiene algún conocimiento también de todas estas tramas. Sí, pues ya David lo dijo, eso es claro. Sí, la opción que queda ya, la única opción que existe hoy es hacer un reconocimiento por la nota. Es decir, que se podría sugerir que la nota se modifique a 5 y yo estaría de acuerdo. Súper. Yo me declaro una agitadora de todos los procesos burocráticos y para mí, Tatiana, mereces un gran reconocimiento. Propongo un aplauso colectivo, por favor. Prendamos los micrófonos.
Ahí sonó el último aplauso. Bueno, Tatiana, felicitaciones de verdad, sí, un trabajo muy importante. Sí. Muchas gracias. Ya, sí, no quiero extender esto más, pero de verdad, gracias infinitas a todos. Sí. Bueno, gracias a la maestra Rosario, al maestro Miguel y a la maestra Marta Morales, que la sacamos de su espacio de meditación del sabático. Entonces, gracias por estar, Marta, y igual mañana te esperamos. Y damos inicio a la siguiente presentación del trabajo de grado de Johan Gallego. Y los jurados ya los vi, están por acá, la maestra Heidi Díaz y la maestra Ana Dar. Entonces, damos continuidad con la siguiente presentación. Buenos días y felicitaciones, Tatiana, y a los maestros. Buenas tardes. Buenas.